Y vemos a la Ferrari amarilla FXX impactando a Waiterloki. Y ahora entramos en el Pandemonium. Bienvenidos correlones, hoy es un video especial hablando de los frenos y su importancia y de cómo configurarlos para poder pelear en las carreras. Existe un perfil que la mayoría de los pilotos utilizamos indiferentemente de la categoría y la clase, y es el que ves en pantalla, un 48% de balance en la fuerza de frenado y una presión por encima del 100%. Yo lo uso a 110, hay quienes lo usan a 120 y hay quienes lo usan hasta 140. Yo te recomiendo para empezar que trabajes con una presión del pedal de 110%. Y lo que se llama equilibrio o fuerza del frenado es el balance o de presión que existe entre los discos delanteros del coche y los traseros. En este caso, como puedes ver, hay una inclinación en un 48% hacia los discos traseros para que la fuerza de frenado esté principalmente concentrada en la parte posterior. De esa manera evitamos así que las ruedas delanteras o los discos delanteros se bloqueen cuando necesitamos frenar con fuerza en una curva, ¿ok? Y vámonos al método práctico. Otra cosa que no es menos importante: mientras más ligero sea el coche, mejor va a frenar. Mientras mayor sea el peso, más difícil, más distancia vas a necesitar para poder tomar la curva y frenar lo más tarde posible. Vamos a hacer una práctica aquí con el Brabham en el circuito de Kyalami. Entonces, ya sabes que en el video anterior te hablé sobre la trazada, la importancia de liberar la dirección. Ok, entonces ahora más que nunca vamos a utilizar el asistente de trazada para determinar en qué punto aproximado necesitamos frenar. Yo siempre freno mucho más tarde a medida que vas tomando conocimiento de la distribución del circuito. ¿Ves? Sabes en qué punto vas a frenar y de esa manera vas a conseguir un ritmo de carrera maravilloso que puede ayudarte mucho a meterte en la pelea del podio. Entonces, asistente de trazada se pone en rojo cuando estemos metidos en el apex y tú decides en qué punto vas a frenar, y la única manera de entender cuándo frenar es precisamente en el comportamiento del chasis y la sensación que tienes en la vibración del joystick a medida que el coche se adentra en lo profundo de la curva. A mayor fricción tienes que frenar y hacer pequeños toques para que el coche no pierda balance y no se te vaya a patinar. Y allí la importancia de conocer el ritmo, conocer el comportamiento del coche en el circuito y hacer los ajustes necesarios para que no te vaya a traicionar. Ok, como puedes ver, mira cómo he tomado las curvas. Aquí el asistente de trazada me dice que puedo ir lo más pronto, lo más rápido posible. Aquí sí me pasé de largo, ¿ve? Ahí se sobrecalentaron las gomas delanteras, sin embargo pude corregir y salir. Ok, y cuando vas obteniendo conocimiento puedes hacer ese tipo de maniobras como saltarte un piano sin perder estabilidad. Libero la dirección, paulatinamente la aceleración y salgo hacia adelante. ¿Ves? Entonces, otro factor importante que tienes que tener en cuenta es lo que ves acá. ¿Ves estos carteles a mi derecha? Carteles de 150, 100. Aquí, justo aquí, ya empieza el marcado de frenado. Uy, uy, uy. ¿Por qué tenía que chocarme? Mira, ¿por qué me choca? ¿Cuál es el chiste? Qué tonto, ¿ah? Bueno, muy bien. Entonces, los puntos de frenado, los puntos marcados en las curvas, están siempre en los laterales y tienes que prestar atención. Eso también te sirve para, ¿ves? Aquí están a la izquierda, ¿lo ven? 50 y giro. Aquí ahorita van a venir otros marcadores. ¿Lo ves? Aquí 100, 50, giro. ¿Lo ven? Es así como se distribuye los puntos de frenado. Uy, uy, uy. Otra cosa que yo utilizo, como ya sabes, la transmisión, las velocidades para hacer la reducción de velocidad. Yo me apoyo mucho con la caja de transmisión, así que voy reduciendo en una combinación entre el gatillo de freno y las marchas
De esa manera también logro recortar con aún más eficacia. Aquí 100, 150, 100, 50. Así se hace. Bien. Mientras más tarde, mejor. Y otra cosa que tienes que saber, que no es menos importante: mientras más tarde frenes en las curvas, más ventaja vas a tener. Así de sencillo. Se trata de búsqueda constante de grid, evitar en la medida de lo posible que el coche no vaya a perder tracción. Ok, la salida de la curva tiene que ser rápida y con suficiente adherencia siempre. Y también lo más importante es que frenes lo más tarde posible. De allí también lo que les he dicho ya muchas veces, la importancia de practicar mucho en el circuito previo al inicio de la carrera, para que puedas entender el comportamiento de tu coche dentro del circuito y también para que te vayas aprendiendo las curvas, sobre todo las que sean más lentas, que son las más complicadas. En este tipo de coches, que son coches de carrera, estos bólidos, mientras más rápido vayan, mejor tracción. Mientras más lentos, más propensos a perder grid. Ok, eso es también muy importante. En los coches de clase baja, clase D, clase E, clase C, no pasa nada cuando el coche va lento, porque son precisamente en una categoría de velocidades muy reducidas, entonces no pasa nada. Pero en coches así como este, clase S, clase R, clase P, ¿verdad? Son coches de tanta velocidad y tanta complejidad aerodinámica que necesitas siempre marcar las curvas con la mayor velocidad posible, y de esa manera vas a evitar cualquier deslizamiento innecesario y molesto. Ya voy a empezar la carrera y vamos a ver cómo me va, mis queridos correlones. Y quiero que en esta carrera estén vigilantes de la frenada, ¿de acuerdo? Quiero que estén ahí pendientes de los puntos donde yo marco los frenos y la manera como lo hago. Otra cosa que también se me olvidó comentarles, y recuerden, esto es también valiosísimo: cuando opriman el freno, no lo opriman a tope cuando van a meterse en la curva. Lo hacen de forma muy suave, y van apretando hasta que el coche está metido ya en la curva en la velocidad más baja. Ahí, ya cuando el coche está casi deteniéndose, allí es cuando terminan de oprimir el freno. Pero antes de eso lo hacen muy suave, así como lo están viendo, con mucha suavidad, y así pueden atacar la curva sin deslizamientos absurdos. Ok, mis correlones, vamos a ver cómo me va. Me encanta este coche, Iniciamos la carrera pisando a fondo el acelerador. Me meto en el rebufo de Whiter Loki 720 a bordo del Vulcan, que está buscando los espacios para avanzar. Ese coche es estupendo, es uno de los más completos. Vemos a Lambo Essenza quedándose atrás. Y vemos a la Ferrari amarilla FXX impactando a Whiter Loki. Y ahora entramos en el Pandemonium. Aquí en el primer giro, en la primera curva, y entramos en un embotellamiento absurdo. Me pude librar de milagro, y vemos al Ferrari ahora sí yéndose en trompo, irremediablemente perdiendo el control. Whiter Loki se pelea con el Lambo Essenza, y en la salida de la curva me encuentro con él y le impacto ligeramente en un costado, pero nada grave, nada que vaya a darme algún tipo de sanción. Ahí saqué las gomas por encima del piano y levanto algo de polvo, y también pierdo algo de estabilidad, y se fue en trompo otro coche, y Whiter Loki se lo lleva de sombrero, y yo también quedo totalmente neutralizado. No pude evitar ese conflicto, y ahora quedo relegado hasta lo último, hasta la 21ª plaza. Pero no me voy a rendir, vamos a ver si puedo recuperar, y vamos a ver si esta carrera es salvable. El coche lo tiene todo para poder seguir avanzando, así que de nada sirve por ahora rendirme cuando apenas está iniciando la carrera. Me acerco a Bogus Planet 5446. Creo que este es el mismo coche que estaba dando problemas en el inicio de la carrera. Vemos aquí a un McLaren que se está reincorporando con serios problemas. Lo dejamos atrás y lo paso por la derecha, y ahora entramos en este sector que es muy importante, y trato de frenar lo más tarde posible. Vemos otro McLaren también que se está trompeando, allí está tratando de regresar a la carrera. Y vemos ahora otro Porsche también aquí en la salida de la chicana.
se fue un poco alto allí en el límite de la pista. Y vamos a entrar en la recta de las emociones para tratar de terminar la primera vuelta de las 9 pautadas en el circuito de Kyalami. Y cruzamos la meta metidos en el rebufo del Porsche. Y me mandan un aviso. Me advierten que otro contacto y me van a penalizar. Y vemos aquí a un McLaren Senna que se fue largo allí dando vueltas también como trompo. Y sigo avanzando. Ya estoy metido en la 14ª posición. Ahí ven la importancia de marcar la frenada, de aprenderse las curvas y de frenar lo más tarde posible. Ahí está el éxito o el fracaso, sobre todo en este tipo de circuito con altos y bajos. Así que ahora me estoy acercando a Exported Monk, que tiene una penalización de medio segundo a bordo del Lambo Essenza. Más adelante en la 12ª vemos otro Brabham también batallando con el coche para seguir avanzando. Y se me deslizó un poco la cola, pero nada grave. Ya estoy descontando más de 13 segundos a la vuelta anterior con todo el desastre que ocurrió. Y el Lambo pierde balance y se fue allí largo en la curva y casi se sale del circuito, así que lo aprovecho para adelantarle y me meto ahora en el rebufo. Vemos aquí a los otros dos coches que frenaron muy tarde y tienen serios problemas para regresar a la pista, y a duras penas este McLaren en la 11ª plaza pudo meterse en el asfalto y está presionando, pero está perdiendo estabilidad. Parece que ese McLaren no tiene suficiente tracción como para pelear. Y vemos al Brabham también que se fue largo. Creo que se puso un poco nervioso con el McLaren que le estaba persiguiendo, y la Ferrari también que vemos aquí adelante que está teniendo problemas. Y nosotros nos acercamos, tiene una penalización de 1,5 segundos en su contra por contacto excesivo. Y en este punto vamos a concluir la segunda vuelta de las 9 pautadas en Kyalami. Así que regresamos a la batalla. Me estoy acercando a Big Fin, ahora sí, cada vez me meto allí en el rebufo. Estoy por aprovechar esa estela y ese plus de velocidad. Y estate muy atento a cómo maniobro allí con el joystick, la forma como estoy corrigiendo y soltando la dirección en la salida de las curvas, para que veas cómo se va aproximando allí rápido al corredor. Le estoy descontando muchísimo tiempo. Vemos aquí otro Brabham que entró de forma apresurada a boxes. Debe ser que se equivocó con los neumáticos, se quedó con las blandas y así intentó avanzar. Y aquí me pongo en un costado asomándole la trompa a Big Fin T, que sin duda el Vulcan tiene más desarrollo de velocidad final, así que yo tengo que aprovechar y presionarlo todo lo que sea posible. Yo tengo mejor frenada y es un coche un poco más ligero a mi entender. Me pongo allí alineado, entramos los dos en la curva y seguimos peleando. Esta pelea está muy buena, está muy interesante, pero logro avanzar y le gano allí un poco, pero él se recupera y sale mejor posicionado, con mejor tracción, y me supera por la parte izquierda. Pero ahora yo voy a tener el ingreso a la trazada y él se va largo allí. Ahí fue cuando perdió la ventaja que había conseguido en la curva anterior, y yo lo aprovecho nuevamente para superarlo sin mayor resistencia. Pero ese Vulcan no se va a rendir y por supuesto tiene más velocidad que nosotros. Aún tengo varias curvas para seguir avanzando y aprovechar y sacarle un poco más de ventaja. Estamos ya metidos en la 7ª plaza de la parrilla, nada mal. Y bueno, señores, seguimos avanzando, y es que está Tomizu presionando al McLaren. Se le mete por dentro, le asoma la trompa, lo pone nervioso. Vamos a ver ahora si puede adelantarle el McLaren. Pierde balance y sacó una goma afuera, quitándole velocidad. Tomizu tiene paciencia y perdió ahí también un poquito de tracción. Ahora se mete por la parte interna de la curva, metido en la trazada. Yo aprovecho el rebufo también para presionar. Le hago una transferencia, un pequeño lacito al McLaren y lo supero en la salida de esa curva. Ahora estoy metido en la 6ª plaza, aquí cerca de Tomizu 117, aprovechando también su experiencia. Y es un piloto que sin lugar a dudas tiene talento, y me voy a quedar allí lo más cerca posible hasta el final. Vamos a ver si también él tiene la misma estrategia de gomas. Ya como puedes ver en el diagrama, la degradación de los neumáticos están todos equilibrados ya en el borde, en amarillo. Y sin embargo voy a alargar este stick, me voy a ir a una 6ª vuelta. Vemos allá al Ferrari que se fue largo en la curva y trata de reincorporarse con serios problemas. Ya los neumáticos le están traicionando y casi se sale allí. Y Tomizu 117 me presiona también ahí en la cola. Sin duda él tampoco va a entrar, él va a hacer la misma estrategia que yo.
y rebasamos a todo el lote que iba liderando la carrera justo en el inicio de la sexta vuelta de la carrera, y ahora estoy ocupando la primera plaza, pero eso será apenas por una vuelta, porque al terminar esta vuelta tengo que entrar a boxes para reemplazar las gomas y voy a colocar el compuesto de neumáticos blandos para concluir la carrera con la mayor tracción posible y ver si puedo recuperar y tal vez meterme en el podio. Tomizu se está acercando allí tratando de aprovechar el rebufo para que yo no me vaya a escapar antes del ingreso a boxes. Uy, ahí me fallaron los neumáticos y me fui largo, ya demasiada degradación, y lo aprovecha Tomizu, que frenó con más anticipación de forma inteligente y me supera por la parte interna en la salida de la curva. Ahora va a entrar él primero a los pits y yo lo segundo. Y bueno, señores, y ahora sí ya saben que la estrategia es poner los neumáticos blandos para conseguir el máximo grid, y cuando me adelanten los líderes, los que estaban liderando la carrera, yo poder tener un chance de acercarme en el cierre de la carrera. En 3 vueltas es mucho lo que se puede hacer. Así que bueno, señores, salimos de boxes con neumáticos nuevecitos, pero tenemos que ponerlos en temperatura, sobre todo en la primera curva, y hay que tener mucha precaución para no perder estabilidad. Más atrás, ahí se lo vemos en el mapa, vemos un lote grande que viene por nosotros, y ya el líder está a 17 segundos luego de hacer el rebase en la recta de las emociones, y me estoy acercando a Tomizu 117, también lo voy a presionar. Todavía desconozco si él puso o no los neumáticos blandos, yo imagino que sí, porque parece que tenemos el mismo ritmo. Y otra cosa también que me pude percatar es que Tomizu tiene un poquito más de desarrollo de velocidad final, tal vez tiene menos carga aerodinámica en la trompa. Pero en realidad yo aconsejo colocar la máxima carga aerodinámica en la parte frontal para que nos pueda asistir en los giros, sobre todo en circuitos tan intrincados como este. Mira nada más lo que está pasando, me estoy acercando a Tomizu presionando, me voy a lo más alto de los pianos, aprovecho todo el espacio que pueda y ahí estoy corrigiendo un poco la dirección para no perder estabilidad. Freno bastante tarde, me voy por la parte interna y lo supero rápido y me salgo allí con buena tracción, liberando, como les he explicado, liberando la dirección con suavidad. Mira cómo voy colocando el joystick en los laterales para conseguir el máximo grid. Allí frené un poco temprano y no entré bien alineado, pero estoy tratando de cerrarle los espacios a Tomizu, que está buscando la trazada interna. Ahora esto está por terminar, señores, ya vamos a ir a la penúltima vuelta del circuito, ya estoy metido en la 4ª posición y no sé si tendré tiempo suficiente para acercarme a Marín Pandora 61, que está a 5 segundos 600 milésimas por delante, batallando con la 2ª posición. Mira cómo estoy exprimiendo toda la potencia y también estoy frenando lo más tarde posible, planificando la trazada de la mejor manera posible. Ya estoy descontando bastante tiempo a la 3ª y 2ª posición. Ya los tengo a 3 segundos por delante, pero vamos a entrar en la última vuelta del circuito en Kyalami y le estoy sacando 1 segundo 600 milésimas a mi vuelta anterior. Perdón, 1 segundo 749 milésimas y mantengo a Tomizu 117 allí al margen, a 1 segundo 400 por detrás. Entramos en la curva, estoy tratando de conseguir la mayor tracción posible, las gomas están soportando bastante bien, la temperatura es estable. Ahí vemos a Marín Pandora perdiendo bastante ritmo en la salida de esta curva. Yo también trato de avanzar, trato de evitar cualquier deslizamiento innecesario que me pueda quitar los chances de acercarme al podio. Ya tengo a Marín Pandora 2 segundos 200 milésimas, pero todavía me falta y ya queda muy poco para concluir la carrera. Me meto en lo más profundo en la salida de esta curva, buscando todo el espacio necesario para poderme acercar aún más. Ya está 1 segundo 900, 1 segundo y medio, 1 segundo 400. Lo tengo allí a tiro de rebase, pero mientras que no pueda meterme en el rebufo, no voy a tener la oportunidad de concretar ese adelantamiento tan importante, tan necesario. Se están alineados los dos, la 3ª y 2ª plaza, y Marín Pandora perdió el chance de adelantar al Senna, que también está defendiendo muy bien su posición. La 2ª plaza, entramos allí, yo saco todo lo que tiene el Brabham y mucho más.
arriesgándome incluso a perder el control. Piso a fondo, me pongo justo en la estela y Marín Pandora hizo una maniobra extraña, es como parece, como si hubiese frenado, o no sé si fue que se equivocó en el engranaje de las velocidades. Lo cierto es que cuando todo parecía perdido, logré meterme en la cuarta posición, escalando 12 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 1 minuto 39, 0.75 milésimas. Y Tomizu no se quedó atrás.